Muy buenas tardes, apreciables compañeras y compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida al cuarto módulo Ética en el empleo de herramientas de inteligencia artificial del curso Innovación Docente, utilización de herramientas de inteligencia artificial para potenciar la práctica educativa, impartida por el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE en el estado de Sonora. Extendemos un saludo respetuoso a las secretarias generales y secretarios generales de las secciones participantes y les agradecemos por facilitar las condiciones para llevar a cabo esta importante acción formativa. Asimismo, saludamos a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en los estados. Con aprecio y con profundo agradecimiento, saludamos a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales, al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico del CEIS, y al valioso equipo académico del CEIS. Por supuesto, el reconocimiento y saludo fraterno a las 12,136 maestras y maestros participantes del curso conectados al momento, a los equipos académicos de cada sección por su esfuerzo y dedicación. De manera muy especial saludamos a la Comisión Organizadora Nacional que preside desde el Comité Ejecutivo Nacional. En la conducción y moderación de este módulo estaremos la maestra María Concepción Martínez Márquez y su servidora maestra Alicia Flores Escobar. De manera muy breve, vamos a recordar el objetivo del curso, que es desarrollar competencias digitales en los docentes para integrarlas eficazmente como herramientas de inteligencia artificial en su práctica educativa, promoviendo innovación pedagógica, mejorando la enseñanza y fomentando el uso ético y responsable de la tecnología. De forma específica, el objetivo del módulo Ética en el empleo de herramientas de la inteligencia artificial será promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la educación, enfatizando la importancia de la privacidad y seguridad de datos personales en un contexto educativo, estableciendo un marco profesional para su implementación en proyectos educativos. Reconociendo su interés y preparación en esta actualización profesional, les vamos a desear mucho éxito. Cedo el uso de la voz a mi compañera maestra María Concepción Martínez Márquez. Muchas gracias, maestra Alicia. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un placer para este equipo poder compartir con ustedes este último módulo, el módulo 4, Ética del empleo de herramientas de inteligencia artificial, que seguramente será de gran ayuda pues para concluir todo este proceso formativo que ustedes han tenido en este tiempo que se ha llevado a cabo el curso. Para nosotros es muy importante que ustedes continúen en su desarrollo profesional, así como, bueno, pues estar pendientes de todas las dudas que puedan tener. Vamos a dar a continuación, les vamos a presentar a quien nos va a estar acompañando como facilitadores de este módulo. Primeramente voy a presentar a la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha y posteriormente al doctor Miguel Ángel Pisa Lucero, que más adelante leeré sus currículums. Y queremos hacer un agradecimiento muy especial a las compañeras que hoy nos acompañan como intérpretes de lengua de señas, a la maestra Yatlanexi Félix Quintana y a la maestra Alma Cristina Silva Martínez, que han estado acompañándonos durante todo este proceso. Bien, me voy a permitir leerles el currículum de la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha. Ella tiene una experiencia laboral como docente de educación primaria, catedrática en posgrados en el Instituto Profesional Docente, directora de Escuela Primaria Club de Leones número 5, profesor Manuel González en Hermosillo, Sonora,
y profesora técnica de personal directivo. Cuenta con una formación académica en licenciatura de Educación Primaria egresada de la Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamantes Bungarro. También estudios de maestría en docencia, doctorado y postdoctorado en educación por el Instituto del Desierto de Santa Ana, Campus Hermosillo. Ha participado como evaluadora nacional para el desarrollo de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, catedrática de posgrado mediante la formación académica en los procesos de evaluación, enseñanza y aprendizaje de educación del Instituto Profesional Docente, IPD. Participación en espacios de investigación e intercambio académico con la presentación de talleres dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Bien, asimismo leeré el currículum del doctor Miguel Ángel Pisa Lucero. Experiencia laboral, bien. Es catedrático universitario en el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, docente de lenguas de señas mexicanas, director de educación especial, con una formación académica como licenciado en educación especial, auditiva y lenguaje egresado de la Escuela Normal Estatal de Especialización, INE, maestría y doctorado en docencia en el Instituto del Desierto de Santa Ana. Cuenta con diplomado en Fundamentos para la Gestión Directiva desde las perspectivas de la nueva escuela mexicana, diplomado internacional para los líderes educativos transformadores y certificación de lenguas de señas mexicanas. Participó como ponente en congresos internacionales de educación académica, Journal. Entonces, bueno, agradecemos de verdad a nuestros compañeros facilitadores que hoy los van a estar acompañando. Nos gustaría darles algunas indicaciones que son importantes, que les estamos recordando cada que iniciamos el curso o algún diplomado que posteriormente vienen. Primeramente, recuerden que deben de dar poner su asistencia o dar a conocer su asistencia a través de la estrategia que cada sección sindical ha tenido a bien generar para este medio. Es muy importante que no dejen pasar dar a conocer su asistencia. Otra situación que les pedimos, bueno, pues es que nos ayuden por favor en el chat poniendo sus dudas o sus aportaciones. Siempre es muy importante que pongan a qué sección sindical pertenecen, pues para darnos cuenta también y poderles dar acompañamiento. Estas dudas o aportaciones las estarán leyendo los facilitadores que el día de hoy nos acompañan. Solicitamos su valiosa colaboración para responder el link de la encuesta de valoración de nuestra organización sindical les hace llegar a través de sus coordinadores y también para esto nos sirve para retroalimentarnos y bueno, poder mejorar los cursos que a ustedes se les ofertan. Y por último, pedirles también que hagan lo mismo con las encuestas que de alguna manera les hacen llegar cada que se concluye estos cursos o el diplomado al Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE. Agradecemos su presencia y por favor disfruten este curso que hoy nos tienen preparado. Muchas gracias. Adelante, por favor, doctora y doctor. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestras compañeras a la Ciudad de México por la presentación y la introducción a este cuarto módulo de nuestro curso de innovación. El objetivo específico que vamos a estar trabajando el día de hoy es el promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la educación. Vamos a ver algunas situaciones técnicas, algunos conceptos pues bastante especializados, pero hay que tener en cuenta a quién va dirigido este espacio y es para los profesionales de la educación, en concreto para todos los que trabajamos en educación básica, sea cual sea el nivel o el estado. Al final de cuentas tenemos que usar, como con nuestros alumnos, un lenguaje pues que sea entendible, que sea digerible, porque no estamos aquí para hacer una ingeniería en sistemas, ¿no? Estamos aquí para ver la implicación ética si vamos a estar trabajando con
con pues herramientas digitales, concretamente con la inteligencia artificial. Entonces, teniendo esto claro, pues podemos recordar que durante los 3 primeros módulos tuvimos una introducción a lo que es, cómo funciona la inteligencia artificial y fuimos trabajando de la mano de los facilitadores con algunas de las herramientas de las que podemos echar manos para desarrollar o pues mejorar nuestra intervención en el aula. Pero es importante también tomar este punto de la ética y cómo vamos a usar la inteligencia artificial. Como todo lo que es novedad, como todo lo que es nuevo, como todo lo que llega para cambiar nuestra realidad, podemos tener dificultades a entenderlas, podemos presentar rechazo a la idea, a pensar que tal vez no sea tan bueno como parece. Entonces, generalmente lo que sucede es que lo que llega para cambiar lo que estamos haciendo y en el ámbito específico de la educación, pues lo tenemos que adoptar para ver cómo vamos a trabajar de la mano de esta inteligencia artificial para usarlo para nuestro beneficio, el de nuestros alumnos, pero saber qué es lo que implica estar trabajando en innovación educativa. Que se fue el audio, maestro, se dejó de escuchar. ¿Sí? Bueno, continuamos. Me comentan que ya está listo. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta a estos dos puntos que tenemos aquí, la importancia de la privacidad de los datos en el uso de la IA en la educación y qué medidas podemos tomar nosotros como docentes o como personas, incluso si no somos docentes, para asegurar en la medida de lo posible la protección de los datos estudiantiles. ¿Por qué? Porque pues tenemos que conocer los conceptos que convergen en este mundo digital para saber cómo podemos nosotros proteger y que no todo lo que está en línea, en internet y las páginas, a veces no siempre terminan trabajando a nuestro favor y menos en favor de nuestros estudiantes. Tenemos aquí, vamos a ir inicio con el tema. Me ayuda, maestro, para la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, primero vamos a dar un marco general. Dice que en México hay más de 84 millones de usuarios de internet. Esta cifra es del 2021, pero estuve revisando las cifras del 2024. En las fichas del 2024 hay una proyección para el año de hoy, 2025, donde se estima que poco más de 100 millones de usuarios estarán trabajando en Internet en este año, de los cuales hay un promedio más o menos de 83%. Esto representa más o menos el 83% de la población en una edad de 6 años a 80 años. ¿Qué quiere decir? Que pues el 85% de la población estamos usando estos medios digitales, pero pocos somos los que nos preocupamos por entender cómo es que realmente funciona, más allá de los que trabajan en lo
Probando micrófonos, sí. Uno, dos, tres. Probando audio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Realizando pruebas de audio. Muy bien, compañeros. ¿Pueden reanudar, por favor? Hola, muchas gracias por su espera, por su paciencia, situaciones técnicas, pero vamos a regresarnos un poquito para aquellos que perdieron el audio. Muchas gracias, maestros, por avisarnos ahí en el chat. Eso estábamos con la presentación y gracias a estar revisando sus comentarios nos pudimos dar cuenta que había una situación ahí. Y sí, coincido, comentaba una maestra por aquí, en momentos como lo que acabo de pasar, valoramos la lengua de señas, ¿no? Algunos pudieron seguir un poco el hilo de pensamiento que traíamos por aquí. Rapidito, les comentaba que vamos a ver la protección de datos personales en este primer momento, en estos primeros 30 minutos tal vez, porque no nos vamos a abocar a hacer un ejercicio donde vamos a sacar las computadoras y tal. Es algo que necesitan conocer porque garantiza que tengan una mayor seguridad al momento de utilizar aplicaciones, al momento de navegar, incluso simplemente para escoger cuál es el navegador que ustedes van a usar. Yo sé que ustedes conocen el que casi todo el mundo utiliza, que es el Google Chrome, o tenemos el Microsoft Edge, o tenemos el Firefox, o los que usan el sistema operativo de Mac, la mayoría utilizan Safari, utilizan Opera. Bueno, pues todos tienen similitudes, pero también tienen diferencias y tienen mejores opciones de privacidad, específicamente alguno de ellos. Entonces, pues vamos a ver qué medidas podemos nosotros tomar para asegurarnos que la protección de datos para nosotros y para nuestros estudiantes, pues estén protegidos dentro de la mayoría, ¿no? Vamos a avanzar. ¿Me ayuda, maestro, por favor, con la siguiente diapositiva? Les hablaba en un primer momento, para darnos un contexto de la realidad de lo que estamos viviendo, que en INEGI 2021 publicó que hay más de 84 millones de usuarios de Internet, pero esto al día de hoy que estamos aquí está estimado en un poco más de 100 millones de usuarios de Internet en México. De esto, por ejemplo, para el estado de Sonora, es aproximadamente el 91% de la población utiliza dispositivos móviles con acceso a Internet para trabajo, comunicación, socialización o estudio. La media en el país, porque aquí tenemos la sección 59 de Oaxaca presente, saludos, tenemos Ciudad de México, he estado viendo por ahí. En general, el promedio está en 86% de la población como usuarios de Internet en las edades de 6 años hacia arriba. Pues esto nos dice que las TIC son parte de nuestra vida y son absolutamente fundamentales en la educación. Y nosotros como docentes, como modeladores del aprendizaje, pues tenemos que ser capaces, si no de ser unos expertos, por lo menos conocer los generales para saber cómo tenemos que interactuar o tener una navegación más segura. Bueno, cuando hablamos de navegación y de inteligencia artificial, pues hay muchísimos datos que se tienen que recopilar y no solamente de datos personales, porque también se pues, recopilan artículos, videos, etcétera. Pero hoy vamos a hablar acerca de los datos personales que nosotros estamos entregando de manera voluntaria y de manera involuntaria al momento de interactuar con la inteligencia artificial y con Internet en general. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a platicar de esto? Porque esto genera, como lo dice la diapositiva, retos importantes en la protección de nuestra privacidad y de la de nuestros alumnos. ¿Por qué? Lo vamos a entender conforme vayamos avanzando en la presentación. A lo mejor algunos de estos conceptos ya los conocen y a otros pues será una introducción. ¿Qué está en juego? ¿Por qué hablar de esto en el tema de la ética? Miren, en el entorno digital a veces no estamos conscientes de todo lo que implica estar descargando aplicaciones, principalmente si hablamos de niños, por ejemplo, los juegos con los que interactúan, las páginas a las que pues se suscriben, y que no ocupan ni siquiera crear un perfil, simplemente con entrar. Entonces, todo esto hace que no tengamos conciencia acerca de la importancia de proteger nuestra privacidad y nuestros datos. Y para los adultos es igual de importante.
Dice aquí, con la existencia de tantas redes sociales, como Twitter, Facebook, tenemos YouTube, TikTok, está por ahí WhatsApp y otros tantos, se contempla que el compartir la información es algo bueno, que siempre es algo positivo, que no conlleva ningún riesgo. Aquí lo perciben, lo dice la presentación, como un valor social, como algo que te hace parte de una comunidad, como algo que te hace importante, el compartir una noticia, el compartir un evento importante para tu vida, el interactuar con muchas personas o recibir muchos likes, pues es percibido como un valor social. Pero también al poner mucho de nosotros en línea, también aumenta el riesgo y la exposición de tu imagen y de tus datos personales. Entonces, por eso la importancia de platicarlo en esta sesión, de que si existe este espacio dentro de un curso de innovación docente, donde estamos hablando de inteligencia artificial, pues sí, es una gran herramienta, es algo que nos puede ayudar y ya nos está ayudando. Muchos hemos visto bastantes trabajos de los que han estado cargando en plataforma, excelentes, construidos con unos prompts muy interesantes, pero pues también tenemos que ver las dos caras de la moneda, pues todo tiene dos caras. Entonces tenemos que generar conciencia acerca de cómo vamos a manejarnos nosotros en este ambiente digital. Eso es lo que está en juego, compañeros, y es importante que lo tengamos en mente porque a veces es una parte de este mundo nuevo en el que estamos viviendo, que si no conocemos, pues vamos a ir por la vida despreocupados. Bueno, dice aquí, se han preguntado si las herramientas digitales nos escuchan. Generalmente, pues ustedes, ahí está la broma o está la plática de que estás hablando acerca de bicicletas y te empiezan a aparecer anuncios de bicicletas, ¿no? Por todos lados. Y no importa si entras a Facebook o a Instagram o a TikTok o en Google o estás en Mercado Libre y te aparecen anuncios de descuentos o te llega un correo de Temu o de Chain. Bueno, pues hay algunos conceptos como el web tracking y el perfilado. ¿Qué son o para qué sirven? Bueno, pues son similares, pero no es lo mismo. El web tracking traducido podría ser como tu registro, tu camino en la web, qué páginas estás usando, cuánto tiempo pasas en cada una de las páginas. ¿Y para qué es esto? Pues para cuando estés en las aplicaciones distintas, pues a partir de eso, de esa interacción que tú estás registrando en internet, pues te hagan un perfilado. Y este perfilado quiere decir, pues tal cual, quién eres, qué te gustan, qué páginas visitas. Si es posible, incluso pueden rescatar hasta tu ideología religiosa o política, dependiendo de los artículos que estás leyendo, que estás descargando, a quién sigues, a quién no sigues. Entonces, con esta información, con todo lo que haces en línea y al generar tu perfil, pues te pueden arrojar publicidad que considera la inteligencia artificial o las páginas o los algoritmos, pues te avientan anuncios personalizados basados en lo que tú haces en línea. Entonces, estos mecanismos son usados también por los sistemas de inteligencia artificial para personalizar contenidos. Un ejemplo es cuando utilizamos ChatGPT, pues el tipo de interacción que vamos teniendo con esta herramienta de inteligencia artificial, con el algoritmo, el tipo de lenguaje con el que tú le hables es el que te va a dar de regreso. Si tú estás haciendo búsquedas académicas, construcción de proyectos educativos, rúbricas de evaluación, le dices cómo tiene que hablar, le dices el nivel con el que estás buscando tener los productos, pues te va a dar nivel universitario, de prepa, etcétera. Y ahí se va construyendo pues el perfil. Entonces, pues estas son las situaciones que pasan en línea, y no solamente lo hace la inteligencia artificial, lo hacen páginas, lo hacen redes sociales, lo hace gobierno, lo hace pues cualquier entidad que se encuentre en línea, recopila datos para ver qué es lo que están haciendo los usuarios. Entonces, pues vamos a ver cómo nos podemos proteger. Estos datos son del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 2022. Vamos a hablar de ese Instituto Nacional un poquito más adelante también. Bueno, ¿qué datos se recolectan? Primero, pues la ubicación, ya sea por la IP. ¿Qué es la IP? Básicamente es la dirección
o es un número único para el dispositivo que estés utilizando. En este caso yo tengo por aquí mi computadora a la cual le estoy conectado a la red de aquí del Centro de Estudios Educativos. Entonces, pues tengo un IP para esta computadora que es como vamos a hablar vamos a dejar de ser un poco más, vamos a ser más coloquiales, menos técnicos. Es el número de este dispositivo que está conectado a esta red. Pero no solamente cuando estás conectado a un módem, como es el caso aquí, sino también por GPS. Hay muchas de las aplicaciones que a ustedes les piden el permiso para utilizar su ubicación en tiempo real, estés usando o no estés usando la aplicación. Por ejemplo, Google Maps, ¿no? Que utiliza siempre tu ubicación a menos que tú lo restringas. Bueno, pues estas páginas o estas aplicaciones registras dónde estás, por cuánto tiempo y tal. Es por eso, por ejemplo, que Google, después de que descargas el Google Maps, después de una semana, 2 semanas o 3 semanas, te solicita incluso, deseas que esta sea tu casa, porque sabe que pasas ahí, no sé, llegas tal vez a las 8 de la noche y sales todos los días a las 4 de la mañana y vuelves a regresar a las 8 de la noche y te vuelves a ir a las 4 de la mañana. Entonces reconoce ese patrón y dice, bueno, pues yo creo que esta es la casa del maestro o de la maestra, ¿no? Bueno, pues la ubicación, por dónde estás, dónde pasas el tiempo, es algo que la mayoría de las aplicaciones y de las páginas pues utilizan. Incluso Chain, Temu, Mercado Libre, Amazon, pues te lo piden para saber desde qué ubicación estás haciendo tu pedido, porque no son los mismos, la misma oferta aquí en México que en Estados Unidos, que en Ecuador, etcétera. Bueno, la interacción, también se recolecta cuánto tiempo pasas en una página, a qué le das like, a qué le das me encanta, cuánto tiempo pasas ahí, incluso el movimiento del ratón, aunque no des clic, si ves un anuncio por ahí por un lado de oferta relámpago de Temu y te vas allá y ahí mueves el ratón y ahí lo dejas, seña de que lo estás leyendo, pues también es seña de que eso te interesó. ¿Qué otra cosa se utiliza en tu web? Se recolecta con el web tracking para hacer tu perfilado, pues el navegador que estás utilizando. En mi caso, yo utilizo generalmente Safari. No pasa nada, es el que yo elijo, pues es del sistema operativo de iOS y el dispositivo es una Mac. Bueno, entonces, este web tracking y este perfilado, aunque yo abra una pestaña en incógnito, que es una de las herramientas que nosotros pudimos utilizar para proteger pues, nuestra identidad, aunque no va a poder reconocer que soy yo, entre comillas, la realidad es que va a saber, pues va a reconocer el IP, va a reconocer qué sistema operativo es, va a ver qué dispositivo es, qué navegador estoy utilizando. Entonces, pues va a saber que soy yo, aunque esté en una ventana privada. También recolecta cuáles son tus actividades de búsqueda y hábitos de navegación, generalmente cuando estás conectado, cuáles son las páginas que frecuentas y cuáles son tus intereses, porque generalmente googleábamos antes todo lo que nos interesaba o lo que necesitábamos para el trabajo, para la escuela. Entonces, pues va haciendo, imagínense con toda esta información, si ustedes tienen abierto su navegador a dar todos los permisos y a dar todos los permisos a todas las aplicaciones para que accedan a sus datos, pues van a saber quiénes son, qué piensan, qué les gusta, etcétera. Y esto no lo digo de manera alarmista o para asustar, porque pues generalmente no hay mayor tema, ¿no? Pero pues sí necesitamos saber nosotros cómo protegernos o qué es lo que queremos compartir y qué no queremos compartir. Al fin de cuentas habrá quien diga, no, pues yo no tengo absolutamente nada que me preocupe, que quede libre, pero pues no siempre es así. A esto hay que presentárselo también a nuestros estudiantes para que sepan cuáles son los riesgos de andar por ahí navegando. Y ahora tenemos unos cuantos conceptos que les quiero platicar de ellos para que sepan qué son. Cookies, super cookies, fingerprint, la fingerprint y el script. Entonces, lo más común que nosotros podemos encontrar en un sitio web son las cookies. Esto te permite, por la ley de protección de datos que está vigente hoy en México, todas las páginas te lo tienen que solicitar por lo menos la primera vez que entras. Estos sitios web, incluyendo los educativos, está ahí entre paréntesis, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estas aplicaciones, te permiten rastrear, identificar y perfilar a los usuarios, lo cual representa un riesgo para la privacidad, especialmente en el ámbito educativo. Las cookies es lo más sencillo que tenemos por ahí, son muy fáciles de borrar, nada más te vas, por ejemplo en el Chrome, te vas a los 3 puntitos que están arriba, preferencias, o incluso buscas cookies, preferencias, borrar cookies y se borran. Son muy
sencillas de borrar y pues por ley, cuando te están pidiendo en los términos de aceptación de preferencias, te dicen ahí si los aceptas o no los aceptas, ¿no? Pero las super cookies, bueno, y las cookies te dicen, hey, necesitamos esta información, la vamos a recopilar, por ley me tienes que dar la autorización, lo autorizas. Aquí la recomendación con estas cookies siempre te dice, por ejemplo, entras a una página de un periódico X, el que sea más popular digital ahí en su estado, entras y te dice cookies y te da para que los lea. Generalmente no las leemos todas y si no le das a aceptar, no te deja ver lo que quieres leer. Pero hay dos opciones, está aceptar todas las cookies o aceptar solamente las necesarias. La recomendación es que le pongas aceptar solamente las necesarias, porque no es necesario que entregues toda la información, pero ellos te la están solicitando, ya es tu decisión si aceptas o no. Las super cookies, a diferencia de las cookies, son más difíciles de eliminar. Esas generalmente están en otras ubicaciones, están escondidas. Aquí no te están preguntando si quieres dar tu información, entonces muchas veces ni sabemos que estamos dando la información. Entonces, pues eso es la diferencia entre estas dos. Los scripts son pequeños pedazos de código que tienen diferentes aplicaciones y diferentes programas que pues te ayudan a recolectar también información. Y aquí no se pueden eliminar, igual que los fingerprints no se pueden eliminar, pero los puedes bloquear. Por ejemplo, si deseas en tu navegador desactivar JavaScript, pues ya, los bloqueas, pero también muchas páginas, principalmente redes sociales, utilizan estos y entonces puede que tengas fallas cuando estés navegando por ahí. Entonces, pues hay que tener cuidado nada más con las cookies, que son las que o podemos rechazarlas sin ningún problema. Y pues la huella digital única del usuario es la que les platicaba hace rato, pues que pues, van recabando poco a poco toda la información y los hábitos que tú tienes al utilizar las herramientas digitales de IA o en general de lo que hagas en Internet. Vamos avanzando para que nos alcance el tiempo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué importa esto para educación? Bueno, porque las plataformas utilizan o pueden utilizar también estos mecanismos que son buenos, no todo es malo, nada más que la información se tiene que presentar tal cual. Algunas aplicaciones te perfilan para monitorear tu avance, hablando de aplicaciones educativas como Duolingo, que viene un poquito más adelante ahí, es una aplicación para aprender idiomas, pues te ayuda, ¿no? Para saber cuál es el avance que estás teniendo, si te estás quedando detenido, si ya no estás entrando, para que te manden correos y que continúes tu proceso de aprendizaje del inglés o del alemán o el francés, lo que sea, en lo que estés inscrito. Y te va perfilando, pero también hay un riesgo de perfilado indebido a estudiantes, porque si un alumno tiene acceso libre a los aparatos, a los dispositivos electrónicos con conexión a internet, pues y puede crear un perfil donde diga que es mayor de edad o empezar a buscar cosas que no son acuerdo a su edad, le puede empezar a llegar correos y anuncios que no son adecuados para él, que no necesita ver. En ese sentido existe un riesgo, ¿me entiendes? O a lo mejor utilizan el dispositivo del papá o de la mamá o el de la escuela porque no tienen uno propio. Entonces, el perfilado que ya tenga, pues ese usuario no va a ser realmente adecuado para el de un alumno menor de edad. Hablemos de primaria, de secundaria, incluso de preescolar. Y pues al no saber cómo funciona, pues ellos también pueden exponer datos sensibles sin el conocimiento de los padres y de sus tutores en dado caso, vaya. Ahorita les mencionaba Duolingo. Duolingo es una aplicación que muchos conocemos, es para aprender idiomas. Y lo que les decía, utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial para predecir hasta cuándo vas a lograr ciertos contenidos, cuándo es necesario que avances un poco más o si es necesario que sigas practicando. Recopila datos acerca de cada respuesta y cada error, cuánto tiempo le dedicas y cuántas repeticiones has necesitado para completar un escalón en ese proceso, y en base a eso va ajustando los contenidos, la dificultad o la cantidad que tienes que utilizar. Khan, pues es otra herramienta que también utiliza IA para personalizar el aprendizaje del alumno de una manera similar a lo que hace Duolingo.
y te da recomendaciones basadas en los patrones que tú tengas de estudio. Esta no es tan conocida, no es tan usada, está bastante interesante, la pueden utilizar, o sea, no es un riesgo, pero tienen que saber cómo funciona, cómo interactúa la recopilación de datos. No toda la recopilación es negativa, pero pues tenemos que cuidar cómo estamos interactuando en Internet. Y otra bastante interesante es Google Classroom. ¿Por qué? Porque está vinculado a las cuentas de Google. Ese recolecta la actividad, la ubicación y el uso. Usa cookies y usa seguimiento, y hay un riesgo si no se configuran bien los permisos. Cuando utilizamos Google Classroom, no solo estamos utilizando el Classroom, está vinculado al Maps, está vinculado al Drive, está vinculado al correo, está vinculado a, a miles de cosas. Sabemos que pues Google es un monstruo gigantesco, entonces cuando tenemos una cuenta, pues prácticamente está vinculado con todas las herramientas que se tienen y está guardando información de todas las interacciones que tú tienes en las distintas aplicaciones que vienen en el waffle ahí de tu correo electrónico. Entonces, pues sí, todas estas plataformas nos ayudan para mejorar el aprendizaje, pero tenemos que saber cómo proteger los datos de nosotros y de los estudiantes. Esto para garantizar pues nuestro derecho a la privacidad de nosotros y de ellos. Bueno, ahora sí, ¿a qué tenemos derecho nosotros? El derecho a la protección de datos, que viene pues precisamente de la ley que hemos venido mencionando en su artículo 16. Bueno, no, eso es en la Constitución mexicana, reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su posición en los términos que fije la ley. Este artículo reconoce el derecho humano a la privacidad y a la autodeterminación informativa, permitiendo a los individuos controlar el uso de su información personal. Esto lo conocemos como derecho ARCO y es algo que ya ha circulado en redes sociales por ahí. Viene de acceder, rectificar, cancelar u oponer. Y la ley pues nos protege, entonces nosotros tenemos derecho si hay alguna información que esté errónea. Vamos a suponer cuando le damos el acceso a la información a Telcel, pues tenemos derecho a rectificar, a cancelar o oponernos. Ese de oponer es entrecomillado, vaya, porque si para que tú tienes que entregar ciertos permisos, entonces te puedes oponer a entregar esa información, pero ellos pueden, en términos de la ley, también negarse a darte tal servicio. Y lo que sí puedes hacer siempre pues, es cancelar, rectificar o acceder a tu información. Esto, derecho ARCO, viene de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, cuando se promulgó el 5 de julio de 2010 y entró en vigor el 6 de julio del mismo año. Esta ley estaba pues sustentada, más que sustentada, no, estaba vigilada y regulada por el INAI y su objetivo principal es regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales en posesión de particulares con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir? Que no pueden utilizar las empresas públicas o privadas, no pueden usar nuestros datos personales como ellos quieran, ni los pueden vender, ni pueden vender bases de datos. Todo esto está en esta ley, que si bien el INAI, pues precisamente en marzo de este año, marzo de 2024, pues dejó de estar vigente, ya no existe. La observación de esta ley quedó a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, si bien el INAI ya no está, quien queda a cargo de revisar que se cumplan los acuerdos de esta ley es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y pues aquí le presentamos nada más los principios rectores de la ley. Establece principios fundamentales para el tratamiento de los datos personales, pues la licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Esos eran los principios rectores de esta ley que pues fue promulgada por allá en el lejano 2010 y que seguramente deberá ser revisada para pues hacer los ajustes que se crean necesarios ahí en el diario oficial de la Federación. Ahora sí, después de conocer esto así a escala, en lo macro, ¿qué podemos hacer para empoderarnos nosotros, las familias y los estudiantes con acciones concretas y prácticas que nos permitan proteger nuestros datos personales? Pues aquí están algunos tips bastante sencillos y son muy fáciles, pues incluso pueden utilizar inteligencia artificial para que les diga cómo. Hay navegadores más seguros que otros. Por ejemplo, está el Firefox, que es el que les comentaba que tenía
pues más opciones para personalizar los niveles de protección para evitar el rastreo. También está Brave, que bloquea anuncios, rastreadores y scripts por defecto, o sea, los que vienen de siempre, y no vende tus datos. Esos dos, y ahí están incluso los logos. El Firefox es el zorrito que está arriba y abajo tenemos el Brave. Los pueden descargar y pues usar, creo que en todos los sistemas operativos, por lo menos en Android, en iOS, sin problema los pueden utilizar. Aquí nos dice que la protección de datos en educación no depende solo de las leyes, sino también de decisiones informadas del usuario. Tenemos que elegir las mejores herramientas que nos permitan, pues, estar seguros, guardar nuestra identidad, iba a decir. Entonces tenemos navegadores seguros, hay unos más seguros que otros. Entonces, y además, pues sí, pues tienes ahí ya el navegador elegido. Es necesario también que configures adecuadamente las opciones de privacidad y esto se hace de manera manual. En un ejemplo muy práctico, 4 puntitos que vamos a hacer: desactivar la recopilación automática, limitar acceso a micrófono, cámara y ubicación. Esto lo puedes hacer de manera manual en la configuración general en privacidad de tu computadora e incluso de tu celular, para que tú decidas qué aplicaciones pueden acceder a tu micrófono, cámara y ubicación. Obviamente, pues WhatsApp, pues le vas a dar los permisos, ¿no? Pero hay otras que tal vez, no sé, alguna aplicación, algún juego de tu hijo, de tu hija, ¿por qué necesitaría, por ejemplo, acceso a micrófono y a la cámara o a la ubicación? ¿No? Como que no tendría mucho sentido. Bueno, la ubicación nada más para los anuncios y tal, pero pues no. Hablando de Google, como lo que comentábamos hace rato, revisar qué datos se están compartiendo en cada uno de ellas. Y por último mencionar que en la Ley Federal de Protección de Datos, en el artículo 16, establece que los responsables deben proporcionar medios para que los titulares controlen el tratamiento de sus datos. El usuario puede y debe ejercer este derecho desde la configuración de sus herramientas, es decir, que pues nos tienen que pedir autorización para el uso de nuestros datos. Bueno, ya seleccionamos nuestro navegador, no lo queremos cambiar, estamos a gusto con ese. Bueno, pues hay extensiones. ¿Qué son las extensiones? Son como mini aplicaciones invisibles, por decirlo de alguna manera, pues porque los instalas directamente en tu navegador y te permiten pues bloquear publicidad o los scripts que detecte como sospechosos. Este lo hace uBlock Origin, que está ahí, que es el que está arriba. Y hay otra extensión que se llama Privacy Badger, que detecta rastreadores invisibles también. Pues estas extensiones te pueden evitar que plataformas no reguladas obtengan perfiles de alumnos y de maestros sin que lo noten. Y hay muchísimas más extensiones. Ustedes lo pueden buscar tal cual, extensiones que me ayuden, o las 10 mejores extensiones que me ayuden a bloquear scripts o que eviten rastreos en tal navegador. Y Google, ChatGPT, donde ustedes lo busquen, les va a arrojar una lista. Esas mismas se meten y ven las características y si pueden revisar algún blog donde la gente dé sus opiniones, es muchísimo mejor. Porque también a veces podemos caer en el engaño de que vemos una publicación por ahí y que está súper bien votada, pero la realidad, como con los juegos y las aplicaciones, es que no, pues es publicidad pagada, los que salen en los primeros lugares. Entonces, bueno, pues ahí nos toca a nosotros averiguar qué es lo que nos conviene más. Y el cuarto punto práctico, pues tenemos que capacitarnos para entender y manejar los riesgos. Ustedes ya están aquí, pues eso habla muy bien acerca de su interés, no solo por la preparación en lo que respecta a su trabajo, en la metodología, en la planificación, sino también en este punto de la participación en el mundo digital. Dice aquí la misma diapositiva, marca como alfabetización digital esencial. No nos podemos ir quedando atrás, no es... los alumnos están avanzando muchísimo más rápido que nosotros y es por el uso, precisamente en este aspecto, tanto culturalmente, pero en lo tecnológico nos están dejando atrás y no podemos no estar a la par. Entonces, pues tenemos que alfabetizarnos en lo digital. ¿Qué podemos hacer? Por participar en cursos como estamos el día de hoy, revisar las guías oficiales del INAI, como la de 2016, aún vigente, dice por ahí, y enseñar a los estudiantes prácticas seguras desde edades tempranas, tal vez con algún proyecto por ahí que ustedes pueden diseñar con el mismo uso de la inteligencia artificial, los diferentes páginas que tenemos por ahí. Dice aquí, es urgente fomentar una cultura de la protección de datos personales en los entornos escolares, no solo desde la normatividad,
sino como una competencia digital que se traduzca en acciones informadas y responsables por parte de los usuarios. Creo que para muchos, incluido un servidor, esto de la protección de los datos, más que la de los alumnos, sino las propias, no estaba en el radar o no era algo que se le diera mucha importancia, tal vez de unos meses o unos años para acá, como que está haciendo un poquito más de ruido y lo tomamos nada más a broma cuando nos salen los anuncios. Pero es importante que nosotros pues le tomemos la seriedad que tiene y al mismo tiempo empecemos a fomentar a nuestros alumnos esta cultura, la cultura de la responsabilidad al momento de interactuar en Internet y con diferentes aplicaciones, con diferentes páginas. Hasta aquí, maestros, mi participación. No me quería extender demasiado y robarle tiempo a la doctora Vallejo. Entonces, vamos a darle la palabra. Aquí voy a quedar revisando el chat, maestros, si tienen alguna situación, alguna duda, con muchísimo gusto. Si hay tiempo, al final lo retomamos. Gracias de nuevo por su atención y le cedo la palabra a mi compañera. Esther. Muchísimas gracias, doctor Pisa, por su intervención. Maestros, maestras, un gusto estar con ustedes en esta última sesión de este curso que, como bien lo mencionó nuestro compañero, es importante. Quizá ya tengamos nosotros una noción en lo que respecta a la inteligencia artificial, al uso de herramientas tecnológicas, herramientas que nosotros ya utilizamos para nuestras clases, la planificación de nuestros proyectos, pero bueno, esta primera parte estuvo enfocada a nuestro cuidado personal, a lo que a lo mejor nosotros no conocíamos o detectábamos poco. Recordando nuevamente que estamos simplemente dándole las bases en lo que respecta al uso de las tecnologías y la inteligencia artificial y que claramente van a ser de gran apoyo para la implementación de nuestra práctica docente, de nuestros proyectos y, bueno, utilizarlo como un facilitador. En el siguiente apartado vamos a visualizar la responsabilidad social de los docentes. Ya lo visualizamos desde el aspecto personal, cómo cuidar, cómo proteger mis datos, cómo realizar un uso adecuado de las herramientas digitales, de las aplicaciones, de las redes. Pero ahora vamos a irnos desde el ámbito ético, desde el deber ser. ¿Qué nos compete a nosotros? ¿Cuál es el rol de los docentes en la promoción de un uso ético de la inteligencia artificial? Y cómo nosotros, como docentes, podemos abogar por prácticas justas y responsables. ¿Por qué es urgente atender la inteligencia artificial en la educación? Como bien lo comentó el maestro Pisa, la inteligencia artificial está transformando rápidamente el panorama educativo a nivel mundial. Ya hoy día los alumnos y alumnas que están en nuestro nivel desde preescolar incluso, en toda la educación básica hasta secundaria, están inmersos en esta era digital. Y es común verlos dominando el uso de los artefactos. Pero algo importante es que si bien recordamos los planes y programas anteriores, una parte del perfil de egreso comunicaba que el uso o desarrollar habilidades tecnológicas era importante para el egreso de la educación básica en nuestros niños, niñas y jóvenes, en estos nuevos planes y programas, la nueva escuela mexicana, aparte de desarrollar esas habilidades, aparte de que ellos utilicen de manera adecuada, sepan buscar, sepan utilizar los distintos TICs, vamos a decir, o llamarlos así, deben de ser o hacerlo con responsabilidad. Y vamos a trabajar entonces un poquito con ello para saber y conocer de qué forma vamos a implementar estos recursos digitales en la educación. Su potencial para impulsar el bien social y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es muy grande, es enorme, pero solo si se utiliza con equidad, ética e inclusión. Los docentes y responsables de las políticas enfrentamos nuevos retos que exigen comprensión crítica, formación y acción inmediata. Y también lo comentábamos anteriormente.
decíamos, tenemos que estar a la par de nuestros alumnos en cuanto al uso de tecnologías. Bueno, yo creo que tenemos que estar un paso enfrente de ellos para poder rescatar, para poder organizar, para poder aterrizar de manera adecuada y viable el uso de estas tecnologías para la mejora educativa y bien, como lo menciona en esta lámina, para el bien social. Es vital preparar a los estudiantes y ciudadanos para vivir, aprender y trabajar con la inteligencia artificial de forma segura y responsable. Se requiere una colaboración interdisciplinaria y una planificación basada en los principios humanistas para garantizar que la inteligencia artificial mejore el aprendizaje y fortalezca los sistemas educativos, que era lo que estábamos comentando con respecto a que sean un apoyo y una guía en nuestra labor docente. No podemos dejarle todo a la inteligencia artificial, si bien nos apoya bastante, el criterio, la ética, los valores, pues ya dependen de cada uno de nosotros como docentes. La acción es ahora. Entender a la inteligencia artificial ya no es opcional, es clave para garantizar una educación justa y de calidad en el presente y en el futuro. Las categorías de la aplicación de la inteligencia artificial educativa. ¿Para qué y para quién? Aquí vamos a visualizar 4 áreas clave en su aplicación. Estas categorías están interrelacionadas, no están o no son excluyentes una de la otra y deben usarse con análisis de beneficio y riesgo. Poner en balance, tratar de equilibrar los beneficios, los riesgos y hacer un uso adecuado de ella. Y el rol docente se va a redefinir como guía crítico y mediador ético en estos procesos. Bueno, en la primera área tenemos a la gestión e impartición de la educación, el aprendizaje y evaluación, empoderamiento docente y mejora de la enseñanza y por último, aprendizaje a lo largo de la vida. Hay que decidir con ética, dice, más allá de los algoritmos. Que quizá nosotros al alimentar a la inteligencia artificial, recordar que es muy importante que entre más información o más detallada nosotros nutramos a las plataformas, pues va a ser un poco más acertado la guía, la acción, la orientación, el ejercicio, el proyecto, planeación que nosotros estemos realizando. Pero es importante entonces que nosotros como actores educativos, pues brindemos la información necesaria, porque habrá situaciones, habrá contextos, habrá aspectos muy personales quizá de nuestro grupo o de nuestro trabajo que la inteligencia artificial no va a poder detectar. Entonces, existirán esos sesgos y puede ser que nuestro proyecto, nuestro trabajo sea poco eficaz. La invasión a la privacidad. Y esto, hablando más encaminado a esa privacidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Recordemos que dentro de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes se encuentra el derecho a la intimidad. Entonces, nosotros al momento de integrar, de nutrir o de compartir información de nuestros jóvenes, cayendo en esa invasión a la privacidad de ellos. La vigilancia escolar, bueno, esto es claro, o sea, estar pendientes, estar nosotros siempre al tanto de qué se está utilizando o qué están utilizando nuestros alumnos y alumnas, de qué manera, qué información están introduciendo a las distintas aplicaciones y también tomar en cuenta esos riesgos y esas técnicas para pues cuidar también los datos personales de nuestros niños y niñas. Diagnósticos implícitos
Y también nos dice que la inteligencia artificial puede transformar al estudiante en un objeto de medición, invisibilizando su contexto, que era o está un poco más relacionado a esto de los sesgos que comentábamos anteriormente. Puede ser que nos sugieran o nos den como orientación ciertas acciones o actividades que no están contempladas, que no están ajustadas a las verdaderas necesidades, a las verdaderas características y contextos de nuestros alumnos y alumnas. Es por ello que nosotros como docentes debemos actuar como filtros críticos, protegiendo derechos y sobre todo la dignidad estudiantil. Y eso no solamente abarca al equipo docente, a nosotros como maestros de nuestros niños y niñas, sino también brindar esa información a toda la comunidad escolar. Recordando que la comunidad escolar es el centro y es el núcleo de este proceso de enseñanza-aprendizaje y es la importancia del trabajo colaborativo entre cada uno de los actores que la conforman: alumnos, docentes, padres de familia, autoridades educativas y pues también aquellas instituciones externas que en ocasiones también comparten información o nos solicitan información de nuestros alumnos en las escuelas. El rol docente como garante de la justicia y la inclusión. Vamos a ver ciertos aspectos que nos competen a nosotros como maestras, como maestros de los niños, niñas y jóvenes. Tenemos que integrar a la inteligencia artificial con visión crítica y humanista. Esto no quiere decir que no la podamos utilizar, que la vayamos a satanizar o que tengamos que temer en aplicarla en nuestras escuelas o en nuestros proyectos, sino que simplemente no debemos usarla solo porque es novedad, sino considerando cuál es el verdadero aporte al desarrollo integral de nuestros educandos, al respeto por la dignidad humana y a los valores de nuestros niños, niñas y jóvenes. Siempre tenemos que contemplar en esta actividad donde yo estoy utilizando la inteligencia artificial si realmente estamos abarcando y estamos garantizando esos derechos de los niños, niñas y jóvenes, estamos garantizando el respeto por la dignidad humana, por su intimidad. Tenemos que evaluar tecnologías desde su impacto en la equidad, inclusión y bienestar. Y este es un punto muy interesante porque quizá no lo hemos dimensionado o no le hemos brindado la importancia necesaria. Antes de que nosotros implementemos una herramienta con inteligencia artificial, debemos de analizar y reflexionar si realmente está favoreciendo a todos los estudiantes, especialmente a quienes requieren mayor apoyo o si presentamos o tenemos alumnos o alumnas que enfrentan barreras para el aprendizaje. ¿Realmente esta herramienta va a apoyar a todos mis alumnos? Esta herramienta va a garantizar que mis alumnas y alumnos alcancen el máximo logro de aprendizajes, va a aportar a los contenidos, a los procesos de desarrollo de aprendizaje, de mis planificaciones, a la estructuración de mi programa analítico, etcétera. Los docentes, pues debemos liderar la alfabetización digital y ética para estudiantes, familias y comunidades, que era lo que comentábamos anteriormente. No solamente estar un paso al frente, sino también ser partícipes en la capacitación, en brindar la información a toda la comunidad escolar sobre los usos y los riesgos de la utilización de la inteligencia artificial. Es por ello que nosotros como docentes somos clave para enseñar, no solamente para usar la IA, sino para comprender cada una de sus implicaciones éticas y sociales, formando ciudadanos críticos y sobre todo responsables, que como ya lo habíamos mencionado, la
responsabilidad en el uso de las tecnologías es parte de ese perfil de egreso que está puntualizado en la nueva escuela mexicana y en los nuevos planes y programas de estudio. Enseñar a cuestionar las decisiones automatizadas. Tenemos que apoyar y guiar al alumnado a no aceptar ciegamente lo que dice la inteligencia artificial y a preguntarse cómo y por qué llega a ciertas respuestas. Y aquí podemos dar un ejemplo muy generalizado, que es cuando nosotros como maestros o solicitamos a los alumnos que utilicen la aplicación de ChatGPT, que les podemos cuestionar o podemos copiar y pegar ciertos reactivos y nos brinda una respuesta. Al momento de leerla, nosotros la vamos a interpretar y la vamos a leer de manera muy clara y muy segura. Pero en ocasiones también tiene errores. Y cuando tú vuelves a preguntar o vuelves a poner el prompt de si estás seguro en la respuesta, te puede corregir y decir, es verdad, no es la respuesta correcta y comienza a analizar nuevamente. Esos anuncios que aparecen en Facebook, en Instagram o en ciertas redes sociales, la venta de productos, las informaciones falsas, vaya, tenemos que guiar al alumnado a que sean críticos, a que analicen la información, que no se queden con la primera respuesta quizá que les brinda esta herramienta digital. Es relativamente nuevo todo este proceso de la utilización de la inteligencia artificial en la educación. Entonces vamos a fomentar la crítica, vamos a fomentar el cuestionamiento y la reflexión en el uso de cualquier herramienta o aplicación que nosotros utilicemos. Promover el pensamiento crítico sobre el papel de los algoritmos, que es eso mismo que comentábamos, fomentar en cada uno de nuestros estudiantes que analicen cómo funcionan los algoritmos y qué influencias tienen en nuestra vida diaria. Y eso ya lo comentó el doctor Pisa con anterioridad. Los algoritmos nos van a empezar a leer, van a empezar a contabilizar el tiempo que nosotros estamos dentro de una aplicación, incluso cuántos clics damos, si nos quedamos viendo cierto anuncio, si estamos cometiendo ciertos errores en algún concepto o pregunta de alguna aplicación educativa. Debemos de incluir temas como privacidad, consentimiento y sesgo en actividades pedagógicas. Integrar en las clases no solamente el uso de las aplicaciones, sino ejemplos y ejercicios que ayuden a reflexionar sobre la protección de datos personales, la autorización para usar información y todos los posibles prejuicios que pueda tener la inteligencia artificial. Muy bien, ¿cuáles son entonces nuestros roles como docente? Pues deben alinearse primeramente con los principios de legalidad, consentimiento, proporcionalidad y transparencia. Nosotros como docentes tenemos una función clave y específica como actores de cambio para que el uso de la inteligencia artificial sea justa y centrada en las personas. Y una inteligencia artificial ética en la educación requiere del compromiso ético de los docentes como figura de referencia. Muy bien, como conclusión, la enseñanza tiene que estar basada en derechos. Promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a un entorno digital seguro, recordando que las acciones, de repente las decisiones que tomen nuestros alumnos dentro del ámbito escolar son nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad también como actor educativo guiar a cada uno de ellos en esta promoción, en el desarrollo de estas habilidades digitales con responsabilidad ética y también con seguridad. Como docentes, vamos entonces a garantizar que el uso de la inteligencia artificial en la educación respete los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a brindar espacios y entornos digitales que no los expongan a riesgos de acoso, vigilancia injustificada o alguna explotación de datos.
Esto alineado con la postura de la UNESCO sobre la protección de los derechos de la niñez en entornos digitales y con necesidades de aplicar esta legislación de protección de datos personales desde la infancia. Nuestros niños también tienen el derecho a decidir si quieren o no compartir sus datos. Tienen derecho también a acceder a la información que se encuentra dentro de las redes o de algunas aplicaciones con respecto a su persona. Y tienen también derecho a no querer participar o a no querer utilizar ciertas herramientas digitales. Asegurar que la inteligencia artificial no perpetúe desigualdades por género, etnia, discapacidad o condición socioeconómica. Y ese es el punto que les comento, que quizá muchos de nosotros dentro del ámbito educativo no dimensionamos. La inteligencia artificial es muy valiosa, es muy útil, pero también puede amplificar estos sesgos existentes si nosotros no la diseñamos o no supervisamos con cuidado y con todas las recomendaciones previas. Por eso, nosotros como maestros es imprescindible que identifiquemos estos riesgos y promovamos una implementación inclusiva sin reproducir estereotipos ni marginar a los estudiantes que se encuentran en situaciones vulnerables. Esto vinculado nuevamente con el llamado de la UNESCO a una inteligencia artificial equitativa y justa, que beneficie así a todos nuestros estudiantes con los principios de igualdad y no discriminación mencionados en la legislación mexicana de protección de datos. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo podemos nosotros inclinarnos o caer en estos sesgos, cómo nosotros podemos fomentar la no participación, la desigualdad o la discriminación en nuestras escuelas, utilizando las tecnologías sin previa análisis, sin previa reflexión, sin cuidado, sin ser críticos en cada una de las herramientas que estamos utilizando. Cuando hablamos de una discriminación o un sesgo por género, puede ser que un sistema de inteligencia artificial que analice el rendimiento académico y recomienda carreras puede sugerir más frecuentemente opciones como STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, a los niños, mientras que a las niñas les recomienda áreas como educación o servicios sociales, reproduciendo estereotipos de género. Y recordemos que muchas de las aplicaciones, muchas de las páginas que tienen inteligencia artificial se alimentan de las ideas, se alimentan de cada uno de los prompts que integran o que escriben las mismas sociedad. Entonces, eso puede ir generando con toda la información que nutren a la inteligencia artificial, se produzcan estos sesgos de género. Por etnias, puede ser que estemos utilizando un sistema de reconocimiento facial o análisis de comportamiento usados para monitorear quizá la asistencia o la disciplina, y pueden tener menor precisión en estudiantes con tonos de piel un poco más oscuros, lo cual puede derivar a sanciones injustas o falta de reconocimiento de logros. Y estamos hablando de ejemplos muy generales, burdos quizá, pero que son comunes. Y podemos nosotros caer en esos errores o podemos caer en esas omisiones por el simple hecho de dejarle toda la responsabilidad de una acción a la inteligencia artificial. Por discapacidad, ¿cómo lo podemos identificar? Quizá en una plataforma de aprendizaje basadas en la inteligencia artificial que no está considerando necesidades de accesibilidad, como lectores de pantalla o comando por voz. Esto excluyendo a estudiantes que presentan o que enfrentan alguna discapacidad visual o motora, limitando su participación y aprendizaje. Esto puede ocurrir cuando nosotros como maestros evaluamos con base a una plataforma digital que no es accesible para todos
y que bueno, si nosotros tenemos alumnos con ciertos compromisos o con alguna condición, pues puede perjudicarles en su desarrollo académico. Por condición socioeconómica, algoritmos que personalizan el aprendizaje en función a datos previos pueden asumir que estudiantes con bajo rendimiento, ya sea por falta de acceso a Internet o dispositivos en casa, pues deban recibir contenidos más básicos sin darles oportunidad de avanzar o desarrollar su potencial por completo. Muy bien. Tenemos que abogar por el consentimiento informado en la recolección y uso de datos. Ya vimos de qué manera podemos caer quizá en discriminar o en omitir, caer en la omisión en cuanto a garantizar un derecho a la educación justo e equitativo. Ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos cuidar, podemos abogar por ese consentimiento en la recolección de datos de nuestros alumnos. El uso educativo de la inteligencia artificial, muchos, la mayoría de ellos, requiere de datos personales de nuestro alumnado. Es fundamental entonces que tanto nosotros como docentes como las familias comprendan qué datos se pueden recopilar, de qué manera la inteligencia artificial utiliza esos datos y que otorguen su consentimiento de forma clara y libre, subrayando aquí el principio de licitud y consentimiento que se encuentra en esta Ley General de Protección de Datos Personales. Responde a las recomendaciones nuevamente de la UNESCO sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de las tecnologías educativas. ¿Cómo vamos a integrar la ética en nuestra práctica docente? Todo esto que ya visualizamos, ¿de qué manera entonces lo incorporo considerando todos estos ámbitos éticos en la planificación y ahora sí en la ejecución de mis proyectos educativos con inteligencia artificial? Y veremos también este desarrollo de un marco ético personal y profesional para el uso de la inteligencia artificial. Ética en la planificación educativa y vamos a ver distintas consideraciones desde el diseño. Evaluar primeramente si la herramienta que voy a utilizar dentro de mis proyectos, dentro de mis actividades escolares, promueve la inclusión y un acceso equitativo. Esta herramienta garantiza que mis alumnos vayan a aprender de manera segura, garantiza que todos la puedan utilizar de la misma manera y tengan las mismas oportunidades para hacerlo. Tenemos que anticipar riesgos de sesgo, vigilancia o pérdida de autonomía estudiantil. Debemos elegir una tecnología alineada con los valores del aula y con los derechos humanos. Y podemos responder al siguiente cuestionamiento. ¿Esa inteligencia artificial que estoy utilizando respeta la dignidad, los derechos y el bienestar de mis estudiantes? Y tenemos que respaldarlo. De ser posible, maestras, maestros, argumenten el por qué esa aplicación va a garantizar un aprendizaje, va a garantizar que nuestros alumnos alcancen o logren los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Debemos de actuar con responsabilidad en un aula digital. Explicar claramente a los alumnos cómo se usará la inteligencia artificial y qué datos se recopilarán. No simplemente solicitar las tablets, decir que entren a cierta aplicación, vamos a poner un ejemplo como Duolingo, y que ellos empiecen a trabajar solos. Es verdad, por ejemplo, esa aplicación es muy digerible, es fácil de utilizar. Los alumnos y las alumnas pueden dominar los controles y pueden conocer la interfaz de la aplicación, pero debemos, así como explicamos cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje, cuál es el propósito de nuestro proyecto, qué se va a lograr con él, de igual manera tenemos que explicarle a los alumnos cómo lo vamos a utilizar
para qué la vamos a utilizar y en qué tiempo o forma. Y qué datos son los que realmente se van a recopilar. Tenemos que fomentar esa participación informada y crítica de nuestros alumnos y alumnas. Supervisar los resultados para detectar sesgos o exclusiones. No confiar ciegamente en que los resultados que me arroja una aplicación o una herramienta con inteligencia artificial van a ser veraces, van a ser reales o van a ser los más viables para yo poder realizar una retroalimentación, asignar una calificación o que pueda yo asegurarme de que mis alumnos están aprendiendo. Esto es constante, tenemos que realizar varias pruebas, tenemos que utilizar de distintas maneras o con distintas vertientes una misma herramienta y, bueno, de manera crítica, así como nosotros realizamos esta reflexión sobre nuestra propia práctica, de igual manera evaluar y valorar el uso de esa tecnología o esa herramienta digital. Y algo muy importante es que debemos de asegurar que la inteligencia artificial no reemplace el criterio ni el juicio docente, sino que simplemente lo complemente. Y es lo que venimos abordando desde el inicio de la sesión. Es un apoyo muy bueno, muy grande, pero nosotros y de nosotros depende todas las características y el carácter ético que le brindamos. Nosotros también el brindar o tener ese criterio en cuanto a las características de nuestros alumnos, sus necesidades reales, su contexto, el tipo de familia en el que vive, el tipo de escuela en el que nos encontramos, las herramientas con las que realmente contamos y créanme que eso va a afectar o va a apoyar en nuestros proyectos escolares. Debemos de trabajar con esa coherencia entre valores personales y el uso de la inteligencia artificial. Analizar primeramente qué valores están guiando mi enseñanza y cómo se reflejan en el uso de la inteligencia artificial. Vamos a poner un ejemplo claro, que nosotros pongamos a nuestros alumnos a contestar un examen con inteligencia artificial o que realicen las actividades que su propósito era que los alumnos tuvieran un criterio propio, que dieran su opinión. Al momento de realizar ensayos que son escritos o son textos donde los alumnos tienen que dar una opinión pues subjetiva, tienen que analizar, tienen que reflexionar. Y si eso lo solicitan a una inteligencia artificial, pues realmente no se va a reflejar ahí el verdadero valor o el verdadero propósito de la actividad. Establecer límites claros sobre lo que no es negociable, por ejemplo, la privacidad. Ser un modelo de integridad digital para nuestros alumnos y reconocer que cada una de las decisiones tecnológicas también es una decisión pedagógica. Como reflexión final, ¿qué principios deben regir mi práctica con inteligencia artificial? Podemos cuestionarnos estos 4 puntos que pusimos a continuación y es reflexionar sobre cómo voy a asegurar que la inteligencia artificial que uso no discrimine ni excluya. ¿Cómo garantizo el consentimiento y la privacidad de mis estudiantes? ¿Qué límites pongo al uso de datos en nuestras clases, en nuestros proyectos y también pasar este cuestionamiento a las familias y a toda la comunidad? ¿Y cómo involucro a mi comunidad escolar en el uso responsable de la inteligencia artificial? Si bien son muchos los cuestionamientos que les compartimos, son realmente importantes para nosotros poder tomar una decisión y poder tomar acciones en cuanto a su uso y más, porque tenemos que recordar que trabajamos con niñas, niños, jóvenes
que son nuestra responsabilidad. Nosotros somos los profesionales de la educación, nosotros tenemos que ir un paso adelante y tenemos que protegerlos y también tenemos que fomentar en ellos el desarrollo de esas habilidades, que sean capaces de aprender a aprender. Y bueno, hasta aquí les compartimos las referencias de esta sesión. Tienen aquí por debajo los códigos QR, si tienen la oportunidad, descárguenlos. Es información buena, relevante, obviamente más desglosada. Ojalá tuvieran ustedes un espacio para poder analizar pues cada uno de estos documentos. Muy bien, cedo el micrófono a mi compañero, el doctor Pisa, para el cierre de esta sesión. Hola, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, doctora Vallejo. Gracias por su participación, compañeros. Gracias a los que han estado aquí al pendiente de esta sesión de cierre. Antes de concluir, nada más comentarles que estuvimos ahí monitoreando el chat y viendo algunas de las dudas que tenían, de las más frecuentes, algunas curiosas ahí, y de manera muy puntual le vamos a dar respuesta a algunas. Por ejemplo, dice la maestra Tere Guzmán que si al usar o abrir un navegador es necesario también abrir la extensión que agregamos. No, una vez al agregar la extensión a tu navegador ya desactivada, sería algo así, bueno, usando ahí una comparación, sería como ponerle un polarizado a tu coche, ¿no? Una vez que esté polarizado, pues ya cuando lo uses, pues va a estar puesto. Entonces no es necesario, nada más es pues instalarle la extensión una sola vez. La maestra Mariela Rojas Galindo pregunta que si borrar el historial de navegación es funcional para evitar el riesgo en el registro, en la recuperación de datos. Lo que sí hace borrar el historial es pues protección local, porque al final quien use tu celular o tu computadora pues no va a ver los lugares que estuviste frecuentando, que estuviste visitando, las páginas, pero quienes sí lo podrán ver sería pues tu proveedor de servicios de internet, las compañías que se dedican precisamente al marketing y a la publicidad, aquellas páginas que estén haciendo tracking, pues van a quedarse con esos datos de lo que ya hiciste. Entonces, pues el borrar el historial es nada más para ti a manera local. Lo que sí es recomendable es usar un VPN, que es con VPN, que actúa como un intermediario, por decirlo de alguna manera, para que pues a los terceros no puedan acceder a lo que tú estás visitando, a las páginas que estés visitando, y hay muchos por ahí que pueden buscar y lo pueden utilizar cuando estén navegando, para que pues ni las páginas ni el proveedor de internet pueda saber dónde estás, qué es lo que estás haciendo. Y la última pregunta de la maestra Erika del Rocío nos dice: disculpen, ¿qué pasa con la autoría en textos propios cuando se suben a plataformas de IA? Bueno, incluso si tú creas, por lo menos hasta el momento, en la mayoría de las plataformas de inteligencia artificial, cuando tú creas una presentación, una imagen, un documento, tú eres el autor, aunque lo hayas hecho con inteligencia artificial, te pertenecen los derechos, ¿no? Hasta el momento. Lo mismo si tú subes un texto original que hiciste de forma autónoma, lo subes, pues sigue siendo tuyo. El que lo subas no significa que pierdas la autoría. Lo que sí, dependiendo de la página, dependiendo de dónde lo hagas y las particularidades ahí en los términos, no sé es tu autoría, pero sí puede ser que algunas otras personas, lo que no vas a controlar es la redistribución o que alguien tenga acceso o no acceso. Entonces, si tu intención es publicar algún trabajo académico formal, pues lo mejor es no subirlo y publicarlo por una vía oficial. Estas fueron algunas de las dudas que teníamos para ir por el chat, pero para no extendernos demasiado, pues son a las que les damos ahorita respuesta. Por nuestra parte, como facilitadores de esta sesión, eso es el contenido que teníamos listo para trabajar. Les damos las gracias por estar con nosotros acompañándonos. Me ayuda con la siguiente diapositiva, maestro, por favor. Les damos las gracias de parte de los 2 facilitadores de esta sesión y de parte de los 6 facilitadores que estuvieron en la sesión 1, 2 y 3. Y sin más, queremos invitar a nuestro secretario técnico, al doctor Marco Ramírez Carrizosa, que nos acompañe aquí a la mesa para dar el cierre de este curso de innovación educativa. Maestro, bienvenido.
Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto saludarlos y esperando que se encuentren muy bien. Pues agradecer primeramente pues, a los facilitadores que tuvimos esta noche aquí presente compartiendo pues estos insumos tan importantes que sin duda alguna pues representan una gran fortaleza para la práctica docente y que pues de manera muy ágil, muy creativa, pues nos permite dar seguimiento a cada una de estas acciones que como docente nosotros realizamos. Y pues hoy esta tarde, nos reúne una causa que nos fortalece muchísimo y sobre todo nos enorgullece, la formación continua del Magisterio Nacional, ¿no? Como un motor para dignificar la profesión docente y sobre todo, pues la gran transformación que desde el aula nosotros realizamos para el presente y para el futuro de nuestro país. Quiero expresar nuestro más sentido agradecimiento al maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por impulsar con mucha firmeza, con mucha visión, este programa nacional de formación continua, que ha sido una gran oportunidad y clave para que crezcamos juntos nosotros como la gran familia magisterial que somos. Su liderazgo pues, nos ha dejado claro en las diferentes acciones que emprende y que por parte del sindicalismo moderno se construye desde el aula lo que corresponde a la responsabilidad y compromiso de la educación pública, ¿no? De igual manera, pues reconocer a las y los secretarios generales de cada una de las secciones sindicales que estuvieron participando en este programa nacional por asumir con mucha claridad, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha decisión esta agenda nacional y hacer un despliegue de esta gran estrategia en sus respectivas entidades, ¿no? Asegurando, pues por supuesto, que este programa llegara pues a cada rincón de cada escuela donde trabaja un docente. Y sin duda, pues es un trabajo que ha sido esencial para que esta acción formativa se traduzca en resultados reales, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? También quiero aprovechar la oportunidad para reconocer a las maestras y a los maestros que dedicaron ese tiempo extra, ese tiempo adicional para cumplir con estas tareas formativas que a través, ya con esta última, cuarta sesión de esta acción formativa, pues demostraron una gran responsabilidad y sobre todo, pues buscar algunas alternativas adicionales, otros insumos y demostrar que tienen un gran amor por enseñar y que va de la mano ese deseo permanente de aprender. Ustedes, maestras y maestros, que en cada momento generan una inspiración en sus alumnos, en sus alumnas, en los padres de familia y sobre todo en el gran colectivo docente en donde ustedes laboran, ¿no? Gracias, la verdad, también al gran equipo seccional que estuvo siempre al pendiente, brindando acompañamiento, resolviendo todas las dudas, todas las inquietudes, la llamada, los mensajes, los correos y pues cada uno de los participantes que estuvo en cada una de las secciones. La verdad que esa labor tan cercana, tan comprometida, pues fue un factor indispensable para el buen desarrollo de este curso, ¿no? Y por supuesto, a nuestro gran equipo nacional que está presente, que los vemos ahí en pantalla, muchos saludos desde acá, desde Sonora, que con ese gran profesionalismo, con esa gran entrega, se mostró en la coordinación de cada una de las sesiones, cuidando pues todos los detalles para que esta experiencia fuera realmente significativa y también pues al gran equipo técnico que tenemos aquí y el que está trabajando también arduamente allá en la Ciudad de México, donde se origina también esa transmisión en vivo, pues expertos en la materia y que permiten tener esta gran cercanía a través de estos dispositivos, ¿no? Así que también quiero aprovechar la oportunidad para un gran reconocimiento muy especial
para el gran equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE. Pues aquí presentes la doctora Gaby Vallejo, muchas gracias doctora, el doctor Miguel Pizá, que tuvieron el cierre de esta acción formativa, de este curso de inteligencia artificial, que en el transcurso de estas sesiones pues hemos escuchado muy buenos comentarios que han permitido pues elevar esas herramientas que necesitan los docentes para poder estar a la altura de las alumnas y los alumnos que nosotros tenemos, ¿no? Ese gran aporte que han hecho en esta gran jornada formativa. Gracias, muchas gracias por traducir estos insumos en mejores sustantivas, por generar pues el uso de las herramientas digitales más prácticas, más creativas, más innovadoras, más accesibles y que sin duda pues fortalecen directamente nuestra práctica docente, haciendo pues nuestra tarea más fácil, más ágil y sobre todo más efectiva, ¿no? Y además pues también aprovecho este espacio para recordar a todas y todos los participantes la importancia que deben de tener en mantener esta comunicación constante ya en esta ruta final y cercana con cada uno de los facilitadores y con el equipo seccional, al fin de que por ahí si existiera algún porcentaje de rezago de compañeras y compañeros, pues tengan la oportunidad de culminarlo de manera exitosa. Además que es muy fundamental contar con todos los elementos necesarios para la elaboración de los informes que van a estar realizando cada uno de los equipos y que ustedes como participantes, pues bueno, brindan los insumos para poder que esto sea una realidad. Además de que pues administrativamente tenemos que presentar los layouts de los participantes inscritos, de los participantes acreditados, con cada uno de los datos que requiere la autoridad educativa y aún más con la precisión que algunas entidades ya tienen el registro de este curso y es por ello que debemos de contar con todos estos insumos y entregarlos pues en un lazo pues aproximadamente de 15 días para que cada uno de nosotros nos vayamos preparando. Así que pues esto cumplir con todas estas acciones nos va a permitir tener una eficiencia terminal y dar un cierre ordenado, sólido y fluido de esta acción formativa. Así que pues compañeras y compañeros, hemos dado un paso más en la ruta del fortalecimiento profesional de nosotros como familia magisterial. Y lo hemos hecho juntos, lo hemos hecho de la mano de la organización sindical, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como una gran comunidad que representamos como docentes, entusiastas y activos y comprometidos que somos con nuestra vocación. Pues muchas gracias por su entrega, por su esfuerzo y sobre todo por ese gran voto de confianza a esta institución, al Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE. Pues que tengan una extraordinaria noche y nos vemos pronto con el favor de Dios en las próximas acciones formativas. Un cordial saludo, un afectuoso saludo desde acá, desde su casa, desde el estado de Sonora. Agradecemos infinitamente sus palabras, doctor Marcos Carrizosa, secretario técnico del 6, y agradecemos a la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha, al doctor Miguel Ángel Pizá Lucero, por su valiosa exposición, la cual ha aportado claridad y nuevas perspectivas sobre los contenidos de este último módulo. Gracias por su tiempo y dedicación. Al equipo académico del 6 y a los equipos académicos seccionales, muchísimas gracias. Hemos llegado al cierre de este enriquecedor curso Innovación Docente, utilización de herramientas de inteligencia artificial para potenciar la práctica educativa. La inteligencia artificial no sustituye la labor docente, la complementa y potencia. Hoy cuentan con herramientas y criterios para aplicarla con sentido pedagógico, responsable y creativo. Gracias por asumir el reto de aprender y transformar.
El compromiso que han demostrado fortalece no solo su práctica, sino el futuro de la educación pública en nuestro país. Sigamos construyendo juntos una educación con propósito y visión. Por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias. Buenas noches.